Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Antes que nada, mi reconocimiento público por tu apertura siempre para nuestros espacios. Carlos, te lo aprecio mucho de verdad. Muchas gracias, Ricardo. Siempre será un placer para mí poder platicar y reflexionar contigo los problemas de nuestro país. Después de tantas polémicas, en ciertos momentos, la verdad, muy agrias, ¿cuál tu impresión sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno federal, la iniciativa privada y los sindicatos en materia de esta polémica, el outsourcing o la subcontratación? Mira, Ricardo, una negociación implica de entrada que cada quien ponga cosas en la mesa. Una negociación quiere decir que todo el mundo gana, pero todo el mundo aporta. Y he leído en la prensa comentarios a favor y en contra y gente que se tira al piso y dice que pasaron arriba de nosotros y cuánta cosa. Y yo quiero darte una perspectiva lo mejor posible, lo más Lo sé. objetiva que yo podría darte. Nosotros hemos estado desde hace ya tiempo platicando con la Secretaría del Trabajo de la necesidad de cambiar algunas de las bases que tenía la subcontratación. No podemos negar, y esto es muy importante para tu público, que mucha gente empezó a hacer un abuso de esta figura. Ujú. Y nosotros, los empresarios organizados de México, las 12 organizaciones que conforman el Consejo Coordinador, siempre hemos estado opuestos a esas prácticas. No es una cuestión que venga porque, fíjate que el gobierno lo promovió. Sí, Nosotros hemos estado opuestos porque son competencia desleal, porque evaden, porque abusan de los trabajadores y de alguna manera, en algunas pláticas que tuvimos desde el 2019, nosotros ya proponíamos algunos cambios que era la aplicación rigurosa de la ley. La ley siempre estuvo ahí para poder detener este tipo de abusos. Bueno, el presidente manda una iniciativa a finales del año pasado, noviembre del año pasado, que a nosotros nos parecía excesiva. Y volvimos otra vez a platicar con las autoridades diciendo, bueno, la figura de subcontratación no se puede eliminar completamente, que sí, era lo que se pretendía originalmente, sí. sino que hay muchas figuras que internacionalmente son hoy en el mundo moderno el pan de cada día. Muchas de las personas que me están escuchando viven y trabajan a través de esas figuras modernas. Es la subcontratación especializada, eh, el que le da servicio de mantenimiento a una fábrica, el que le da el servicio de pintura a un determinado proceso Trabajos industrial, temporales, en los, fin. los trabajos temporales, muy buen comentario, la gente que recoge la basura, las personas que se encargan de la limpieza en los centros de trabajo. Todas esas gentes tienen un trabajo especializado, a eso se dedican. Bueno, lo que nosotros logramos, y creo que ese fue el entendimiento, fue que todas estas figuras se permitieran en la nueva ley, que se permitiera también algo que era muy importante para las compañías más productivas de México, que es los servicios compartidos. Muchas empresas, tú sabes, que dicen, a ver, yo tengo 3 organizaciones debajo de mi compañía y comparto el servicio de contabilidad para las 3 empresas. Bueno, todas esas figuras, algunas otras que tienen operaciones fuera de México y que tienen que llevar la contabilidad que tienen en Colombia o en Brasil o en algún otro país y llevarlas todas desde México, bueno, todo esto son figuras que se van a permitir. Se permiten el trabajo eventual, tal como tú lo explicas, se va a permitir el trabajo eventual. Por ahí leí un artículo que decía que se había eliminado, no es verdad. Lo que se eliminó fue que no exista la responsabilidad de un patrón. Eso es lo importante. Mm. O sea, tú puedes contratar a alguien eventualmente, pero tú eres responsable de ese trabajo eventual. Entonces, creo que estas cosas son dentro del marco de seguir salvaguardando los derechos de los trabajadores. Los trabajadores también pusieron cosas en la mesa. Tú imagínate, Ricardo,
que un trabajador que durante años y años había dicho que el reparto de utilidades era sin límite, lo que se ganara, él tenía derecho al 10%. Algunos otros países del mundo que usaron estas figuras también como Sí, una parte de su responsabilidad social, voy a poner el caso de Francia, que es el que más, yo diría que es el país que de alguna manera influyó desde el punto de vista ideológico para que nosotros pusiéramos eso en los años 70 en México. Bueno, Francia hace ya años que le puso un tope al reparto de utilidades, porque esto hacía que muchas empresas perdieran competitividad o hubiese distorsiones. Hay empresas donde su activo muy importante es el capital más que la mano de obra. Y entonces los pocos trabajadores que tenían utilidades impresionantes. Se llevaban meses y meses y la empresa se quejaba, con obvias razones, de que estaba perdiendo competitividad porque sus mm, trabajadores quedaban distorsionados. Ese no fue el espíritu de la ley, ni es el espíritu de ninguna persona que tengamos un pensamiento social. Entonces, eh, transitar a llegar a ponerle un tope, pues no fue fácil, tú te lo puedes imaginar, Ricardo. sí, Los sindicatos no querían esto y yo lo entiendo. Si yo fuera líder sindical, bueno, pues estoy entregando un derecho adquirido desde hace más de 40 o 50 años, pues ¿cómo te lo voy a entregar en la mesa? Y hay gente otra vez que sigue escribiendo y no le da valor a esto. Leía yo el domingo un editorial que criticaba esto y decía yo, bueno, bendito Dios, ojalá yo ese señor hubiera estado sentado en la mesa y ah, hubiera entendido los argumentos reales de los trabajadores. Son argumentos muy válidos. Bueno, al final ellos también pusieron en la mesa. ¿Mm? Y el gobierno, que quería eliminar todas las figuras de subcontratación, porque era la manera más fácil de controlar la estructura y la relación obrero-patronal, pues también puso en la mesa la aceptación de figuras como nosotros proponíamos dentro de la mesa. ah, Todos pusieron algo. Y yo creo que se logró un acuerdo mucho mejor que lo que en noviembre teníamos. Obvio, si tú me preguntas ahora, qué te hubiera gustado, Carlos, pues me hubiera gustado más flexibilidad, sobre todo en las maquiladoras, en las industrias, en los eventuales, en el tope que le pusimos sí, a los repartos de utilidades. Sin embargo, me parece que al final, ya. en ese balance de pros y contras, obtuvimos una muy buena negociación para todos, no nada más para el sector empresarial. Ahora, en nuestra opinión, siempre hemos dicho que nos enfrentamos a tres pandemias, la sanitaria obviamente, pero la económica derivada de esta y la social. Tú mencionabas hace un par de minutos en tu respuesta, hablabas del ámbito social y ahí la preocupación fundamental ha sido la pérdida de empleos. Según el criterio de cada entidad o de cada estudioso, eh, hablan de diferentes cifras, pero se reconocen millones de empleos perdidos a causa de estas pandemias. En materia de empleo, ¿qué logros tiene este acuerdo? No, el acuerdo lo que asegura es las prestaciones de los trabajadores, el tratamiento a nuestros trabajadores y la no elusión y evasión fiscal. Esta figura había sido, esta figura junto con los factureros, habían hecho su agosto, Ricardo. Eh, te surtían trabajadores, por decirte, proveían a los trabajadores de esas empresas Sí, de subtratación y no necesariamente era el número de los trabajadores que efectivamente te ofrecían. Eh, Luego había evasión y elusión fiscal. O sea, todas esas cosas eran ciertas. Y yo creo que esto nos permite a los empresarios organizados, a los empresarios formales, eliminar figuras que por otro lado son totalmente injustas desde el punto de mm, vista de competencia, porque esa empresa pues trabaja con una estructura irregular y a lo mejor te compite en el mismo trabajo que tú haces y eso no es justo. ¿Mm? Si tú en tu medio de difusión
pagas tus prestaciones, pagas tus impuestos, cumples con la ley, y hay otro medio de difusión que no lo está haciendo, pues obviamente te compite irregularmente y puede ofrecer hasta más mejores espacios y precios a lo que tú consideras que debe ser lo justo para sostener tu medio. Esto pasa en todas las empresas, en todas las industrias, y es lo que nosotros, los empresarios organizados, los empresarios que tenemos dimensión social, nos importa resolver también. Dos preguntas finales, Carlos. ¿Lo acordado en alguna medida pone en riesgo todos los acuerdos suscritos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? No en esta nueva figura, claro que no. Digo, todo depende de lo que los legisladores terminen decidiendo, pero en el acuerdo que se hizo con la autoridad y con los sindicatos, ningún acuerdo pone en riesgo nada de esto. ¿Algo más que quieras puntualizar que no te haya Te pongo un preguntado? ejemplo y por favor, la ley dice, la Constitución mexicana dice que todos los mexicanos, todos, subrayo la palabra todos, somos responsables de participar en el erario nacional. Todos tenemos que cooperar. Si tú eres muy pobre, a lo mejor tienes que cooperar con 10 centavos, pero vas a tener que cooperar. Si tú eres muy rico, a lo mejor tienes que cooperar con billones de pesos, pero todos tenemos que cooperar. Y la autoridad ha permitido la informalidad y la no cooperación al recurso, dizque porque fíjate que este sector no tiene con qué. Todos deberíamos de cooperar. Pero estamos Aunque sea hablando con una cantidad. de la mitad de los negocios que no pagan Ahora te voy impuestos, a dar el dato para que más de la veas mitad de negocios lo que hemos informales. llegado a producir en nuestro país. En nuestro país hay 56 millones, Ricardo, 56 millones de personas que tenemos edad para trabajar. Sí, Este es un activo importantísimo. Ya lo quisiera tener Italia o España o Francia. sí. 56 millones de personas en edad de trabajo. Bueno, esos 56 millones de edad de trabajo, asústate, Ricardo, solo 20 tienen trabajo formal. Y cargan con Hay todos los demás. 36 millones de personas que parece que ya nos acostumbramos a verlas que tienen trabajos informales. Mm. ¿Qué produce el trabajo informal? No le pagan prestaciones, no generan impuestos, no cooperan para la productividad del país en la manera en que están, no son sujetos de crédito, no se pueden capitalizar y es la principal causa de la improductividad que tiene nuestro país. Muchas veces en los sexenios anteriores se decía que la improductividad era por falta de competencia. No. Bueno, yo reto al que diga eso a, a que la principal reto de crecimiento en nuestro país y de productividad es la falta de formalidad. Bueno, ahí tenemos el elemento para que la autoridad lo pueda aplicar, pero no lo aplica. ¿Y por qué no lo aplica? Porque le puede costar votos. Si tú Ajá. vas y le dices al vendedor que está hoy en el Zócalo que tiene que formalizarse, pues bueno, puede costarle votos al cualquier partido. Yo no quiero saber cuál, al que sea, Ah, porque esto no es nuevo, no es que hoy, fíjate que hoy no se hace. sí, No lo han hecho ninguno de los el, gobiernos el anteriores. corporativismo. Algo más que puntualizar. Sabes que este espacio siempre ha estado abierto para el consejo, para ti en lo personal. Por hoy el tiempo nos apremia, pero algo más que quieras puntualizar, Carlos. Nada, Ricardo, agradecerte que me invites y pedirte que lo vuelvas a hacer. Siempre es un placer platicar contigo. Eres de los periodistas serios de este país y de los periodistas que definitivamente han tenido una carrera admirable Ah, que hay que bueno. reconocer. Muchas Carlos gracias, Ricardo. Salazar Lomelín, muchas gracias por tu generosidad y por tu tiempo. Gracias, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias de nuevo también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta siempre.